Buen día, estudiantes de primer año medio. Les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial, donde ya estamos finalizando nuestro año escolar 2020 y donde daremos un paso más en los contenidos referentes a las fracciones, esta vez incursionando en la operatoria combinada de las fracciones. Recordar que estos últimos meses hemos estado trabajando con distintos conceptos relacionados con las fracciones y donde ha llegado el momento de mezclarlos y poner en práctica lo que hemos aprendido durante todo este tiempo. Algunos conceptos importantes que hemos trabajado corresponden a la transformación de los números racionales, cuando pasábamos de números decimales a fracción, tanto en la transformación de decimales finitos, los decimales infinitos periódicos y los decimales infinitos semiperiódicos. También vimos el concepto de fracciones equivalentes, que se relaciona con los conceptos de la simplificación de fracciones y el máximo común divisor, y por otro lado con el proceso de amplificación de fracciones y el mínimo común múltiplo. Además, debemos recordar los procesos, las operaciones de multiplicación y división de fracciones, y por otro lado, que es lo que vimos en nuestras últimas reuniones y videos tutoriales, que corresponde a la suma y resta de las fracciones. Entonces, antes de incursionar en la operatoria combinada, recordemos un par de cosas a tener en cuenta sobre el tratamiento de las fracciones. En primer lugar, recordáis que hay dos procedimientos importantes que nos llevan a transformar una fracción en otra o en lo que se llaman las fracciones equivalentes. Por ejemplo, cuando teníamos una fracción de 2 séptimos, es decir, considerando dos porciones de una totalidad dividida en 7 partes, también podíamos representar esta misma porción como la fracción 4 partido en 14. ¿Cómo hacíamos esto? Cuando dividimos aún más cada una de nuestras porciones o trozos iniciales. En este caso, pasamos de dividir en 7 trozos a 14 de ellos. Por lo tanto, en vez de tomar solo 2 de estos trozos, esta vez estaremos tomando 4. Sin embargo, como vemos en la sección coloreada, es exactamente la misma porción del total del círculo. Por lo tanto, cuando pasábamos de la primera expresión 2 séptimos a la segunda 4 catorceavos, es cuando realizamos el proceso conocido como la amplificación. Es decir, agrandamos tanto los valores del numerador como el denominador de nuestra fracción, pero seguimos considerando el mismo valor. Ahora, cuando realizábamos el proceso contrario, por ejemplo, de ir aumentando el tamaño de nuestras porciones, pero ir disminuyendo la cantidad de trozos en que lo dividimos, estamos frente al proceso de simplificación, donde vamos achicando o dividiendo tanto el numerador como el denominador de nuestras expresiones para hacer nuestro resultado más pequeño o conciso. Sin embargo, y como se ve en la figura de la pantalla, siempre estamos considerando la mitad de la figura rectangular. Estos procesos de simplificación y amplificación están directamente relacionados con las distintas operaciones de la fracción. Cuando hablamos de estas operaciones, nos referimos en primer lugar a la multiplicación. En este caso debemos recordar que, en primer lugar, para multiplicar fracciones, debemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y, por separado, multiplicar el denominador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Es decir, nuestra multiplicación la realizamos de manera horizontal o bien hacia el lado. Además, recuerda que siempre debes simplificar tus resultados.
y que esto puedes hacerlo antes o bien después de multiplicar numeradores y denominadores entre sí. Recuerda que nuestra respuesta correcta siempre va a ser aquella que esté lo más simplificada posible, sobre todo cuando entremos a la operatoria combinada, donde luego de multiplicar probablemente tengamos que hacer una o más operaciones con otras fracciones. En segundo lugar tenemos la división de fracciones, donde podemos realizarla de tres maneras distintas. En primer lugar, tenemos que, para dividir las fracciones, debemos invertir o bien dar vuelta nuestra segunda fracción, o la fracción de la derecha cuando éstas se presentan de manera horizontal. Luego de invertir o dar vuelta nuestra segunda fracción, resolvemos multiplicando nuestras expresiones, es decir, hacia el lado. Otra forma de dividir nuestras fracciones es multiplicando cruzado. En primer lugar, multiplicamos el numerador de nuestra primera fracción con el denominador de la segunda. Y luego multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda. El numerador de nuestro resultado será la multiplicación que se realiza de manera diagonal hacia abajo. El denominador de nuestro resultado será la multiplicación que se realiza diagonal hacia arriba. Por último, nuestra tercera estrategia corresponde cuando la división de nuestras fracciones está representada como una fracción, o cuando una de nuestras fracciones está sobre la otra. En este caso podemos utilizar la estrategia conocida como la oreja o bien el sándwich, donde en nuestro resultado el numerador corresponderá a la multiplicación de los extremos, es decir, en este caso el número 5 y el 11, mientras que el denominador de nuestro resultado corresponderá a la multiplicación de los términos interiores o centrales, en este caso el 3 por el 4, obteniendo como resultado la fracción 55 partido en 12. Por último tenemos la suma y resta de fracciones. En primer lugar, debemos recordar que para restar o sumar fracciones es necesario que los denominadores de ambas fracciones sean iguales. Luego, si los denominadores son diferentes, debemos recurrir a la amplificación de fracciones para igualar estos valores. Recuerda que para identificar el denominador común que vamos a utilizar, se requería identificar quién es el mínimo como múltiplo entre los denominadores distintos. Luego de que nuestros denominadores ya han sido igualados, vamos a sumar o bien restar los numeradores siguiendo las propiedades de los números enteros. En este caso, debemos recordar que existen estrategias como la recta numérica, que se puede expresar de manera horizontal o hacia el lado, o bien la estrategia del ascensor o de las escaleras para resolver correctamente nuestras sumas y restas cuando hay dos signos de suma, un signo de suma y otro negativo, o bien cuando tenemos dos signos negativos en acción. Entonces, recordando cómo resolver tanto la multiplicación, la división y la suma y resta de fracciones, es momento de revisar la siguiente problemática para incursionar en la operatoria combinada de expresiones fraccionarias. Esta problemática la encontrarás en la página 30 de tu texto de matemática y dice lo siguiente. Un curso de primero medio planifica realizar una completada para juntar dinero y de esta forma ayudar a uno de sus compañeros. El pan y algunos aderezos fueron donados. El resto se cotizó y se obtuvo lo siguiente. Por lo tanto, en nuestra situación, tenemos que, para realizar la completada, necesitamos paltas, donde tenemos un valor de 900 pesos el medio kilo,
Tenemos tomates con un valor de 400 pesos el kilo. Tenemos pote o envase de mayonesa con un valor de 900 pesos y un paquete de 20 vienesas con un valor de 1800 pesos, que son los elementos necesarios para realizar nuestra completada. Luego, para ordenar los aportes de los distintos estudiantes para realizar la completada, estos se registran en una planilla de cálculo, como aparece aquí en pantalla. Tenemos que 5 alumnos pudieron aportar con medio kilo de tomates cada uno. 6 estudiantes aportaron con 0,25 o un cuarto de kilo de palta cada uno. 3 estudiantes aportaron con un paquete de vienesas cada uno y 2 estudiantes aportaron con un envase de mayonesa cada uno. Por lo tanto, lo que nos interesa saber es cuánto dinero se ha utilizado para obtener o para comprar cada uno de los elementos, en este caso de los ingredientes, para nuestra completada. Para ello utilizaremos el siguiente diagrama. Tenemos los tomates, las paltas, las vienesas y la mayonesa. Para los tomates tenemos 5 estudiantes, donde el precio del kilo de tomates era de 400 pesos. Sin embargo, cada uno de los estudiantes, de estos 5 estudiantes, aportó con medio kilo de tomates y no con un kilo entero. Por lo tanto, debemos saber cuánto dinero gastó cada uno de ellos. Como el kilo de tomates tiene un valor de 400 pesos, el medio kilo será la mitad de este valor, es decir, 200 pesos. Luego, este valor lo debemos multiplicar con la cantidad de estudiantes que aportaron con esta cantidad de tomate, es decir, 5 por 200. Ahora tenemos las paltas. Tenemos que un total de 6 estudiantes aportaron con un cuarto de palta cada uno. Teníamos que 900 pesos es el valor de medio kilo de palta. Como un cuarto es la mitad de un medio, tenemos que el valor de 900 pesos deberá ser dividido a la mitad o multiplicado por la fracción un medio. En este caso, cada cuarto de palta tendrá un valor de la mitad de 900, o sea, 450 pesos. Donde estos 450 pesos debemos multiplicarlo por la cantidad de estudiantes que realizaron el aporte de paltas, o sea, 6 estudiantes. Luego tenemos las vienesas, donde cada uno de los paquetes tiene un valor de 1800 pesos. Como son 3 estudiantes, tenemos 3 por 1800, dando un gasto en vienesas de 5400 pesos. Ahora, en cuanto a la mayonesa, tenemos que cada pote tenía un valor de 900 pesos. Como son 2 estudiantes que aportan con mayonesa, el gasto total en mayonesa es de 2 por 900, o sea, 1800 pesos. Continuando ahora con los tomates, tenemos que 5 estudiantes realizaron un gasto de 200 pesos en tomates. Por lo tanto, 5 por 200 nos da un total de 1000 pesos que fueron utilizados para comprar tomates. En el caso de las paltas, 6 estudiantes realizaron un gasto de 450 pesos para comprar las paltas. Por lo tanto, 450 por 6 nos da un total de 2700 pesos que fueron destinados a la compra de paltas. Y ya teníamos los resultados de las vienesas, 5400 pesos, y de la mayonesa con 1800. Por lo tanto, ahora ya podemos calcular el gasto total de los ingredientes para esta completada, sumando 1000 más 2700 más 5400 y más 1800, dando un gasto total de
10.900 pesos para cubrir los gastos de esta completada. Muchas veces cuando vamos a comprar a la feria o al supermercado, podemos hacer todos estos cálculos en nuestra mente. A veces de manera inconsciente podemos hacer estas representaciones y hacer los cálculos, por ejemplo, de cuánto dinero gastamos al comprar medio kilo de pan o 1,5 kilos de queso. También esto se utiliza bastante con la compra, por ejemplo, de jugos, que suelen venir en formatos de 1,5 litros, o con las bebidas que hay de 1,5 litros, 2,5 litros y otras cantidades que corresponden a fracciones. Si te das cuenta, nuestro ejercicio necesitaba de la operación de la multiplicación y de la suma para resolverlo. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si en vez de multiplicar, por ejemplo, los valores referentes a los tomates, hubiésemos sumado este 400 con las 6 estudiantes que aportaron paltas? ¿O qué hubiese pasado si es que multiplicamos el precio del medio kilo, si sumamos el precio del medio kilo de las paltas con los 3 estudiantes que aportaron con vienesas? Es muy importante para este tipo de ejercicios, donde estamos combinando, por ejemplo, en este caso, la suma y la multiplicación, saber qué operaciones debemos realizar primero y cuáles después. Para eso nos valdremos de una regla o una sigla que corresponde al Papo-Mudas. Esta sigla nos ayudará a resolver correctamente la operatoria combinada de las fracciones cuando nos enfrentemos a distintas operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división al mismo tiempo, o también cuando estemos en presencia de, por ejemplo, paréntesis, o también de otros elementos matemáticos como son las potencias o las raíces, que se incorporarán el próximo año. Entonces, tenemos que para resolver una operación combinada, se debe resolver en el siguiente orden. En primer lugar tenemos los paréntesis, por lo tanto las operaciones que están en los paréntesis es lo primero que debemos resolver, yendo desde el paréntesis más interior hasta el más exterior, resolviendo luego de izquierda a derecha. En segundo lugar viene la sigla PO, que corresponde a las potencias. Luego de resolver las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis, debemos resolver las potencias. En tercer lugar tenemos mu de multiplicación y d de división, donde las multiplicaciones y las divisiones deben resolverse de izquierda a derecha. Por último tenemos la letra A de adición o suma y la letra S de sustracción o resta. Al igual que en el punto 3, las sumas y las restas se resuelven de izquierda a derecha. Muchas veces veremos que los ejercicios de operatoria combinada se van a representar mediante situaciones como la anterior de la completada, aunque a veces también vendrán de manera más resumida o más directa, como en nuestro siguiente ejemplo. Dice, al sumar la fracción 3/4 con el doble de la fracción 3/8 se obtiene. Y tenemos 5 alternativas que podrían representar nuestro resultado. En este caso debemos tener mucho cuidado al leer el ejercicio, ya que lo que sumaremos es 3/4 no con 3/8, sino que con el doble de la fracción 3 partido en 8. Es decir, tenemos 3/4, nuestra primera fracción, más el doble de 3/8, o 3/8 multiplicado por 2. Recordando lo visto recientemente, tenemos la suma y la multiplicación. Por lo tanto, lo que debemos resolver primero es la multiplicación o la parte derecha de nuestro ejercicio. En este caso, podemos agregar un paréntesis de manera de recordar qué es lo que debemos realizar en primer lugar. Ahora, para multiplicar 2 por 3/8, debemos recordar que cuando tenemos una fracción y un número entero, debemos agregar un 1
en el denominador de la expresión que es el número entero para poder multiplicar las fracciones como lo vimos anteriormente. Es decir, multiplicamos entre sí los numeradores 2 y 3 y entre sí los denominadores 1 y 8, obteniendo que 2 por 3 es 6 y nuestro denominador 1 por 8 es 8. Sin embargo, y como lo vimos anteriormente, la fracción 6 partido en 8 aún puede ser trabajada un poco más. Como 6 y 8 son números pares o de la tabla del 2, podemos simplificarlo antes de seguir con nuestro ejercicio. De esta manera, al dividir 6 por 2, obtenemos el numerador 3 y al dividir 8 por 2, obtenemos el denominador 4. De esta manera hemos resuelto la parte derecha de nuestro ejercicio, es decir, la multiplicación, y ahora podemos resolver la suma, donde tenemos la fracción inicial 3 cuartos más el resultado de nuestra multiplicación, que también es 3 cuartos. Para sumar estas dos fracciones, recuerden que debemos revisar y fijar nuestra mirada en los denominadores. Como estos son iguales, no es necesario igualarlos ni recurrir a la amplificación ni al mínimo común múltiplo. Por lo tanto, mantenemos nuestro denominador 4 y sumamos los numeradores 3 y 3, obteniendo como resultado la fracción 6 partido en 4. Al igual que cuando terminamos de multiplicar, tenemos una fracción que puede ser trabajada o reducida un poco más. Si te das cuenta, la fracción 6 cuartos no aparece en ninguna de las alternativas, ya que esta puede ser simplificada, ya que tanto el número 6 como el número 4 son números pares o son parte de la tabla del 2. Por lo tanto, al simplificar el 6 y el 4 por 2, tenemos que 6 dividido en 2 nos da 3 y 4 dividido en 2 nos da como resultado 2, obteniendo la fracción 3 medios o 3 partido en 2, que corresponde a la alternativa correcta, que es la letra D. De esta manera es muy importante recordar cómo resolver las distintas operaciones de las fracciones, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Recordar que cada vez que terminamos estas operaciones es recomendable ver si es que se puede simplificar nuestro resultado y conocer cuál es el orden o la jerarquía de nuestras operaciones. Por ejemplo, si hubiésemos resuelto primero la suma y luego la multiplicación, hubiésemos obtenido un resultado totalmente distinto y que nos hubiese llevado a una alternativa incorrecta. Por lo tanto, tenemos la siguiente actividad. Dice, resuelve los siguientes ejercicios utilizando tus conocimientos en la operatoria combinada de las fracciones. Recuerda identificar bien qué operaciones deben ser resueltas primero y cuáles después. Y siempre simplificar los resultados que vayas obteniendo. Nuestra actividad está compuesta de dos preguntas, donde la primera de ellas es: ¿cuál es el resultado de 5 partido en 2 más 3 multiplicado por menos 3 partido en 4? Y en segundo lugar tenemos la siguiente pregunta. Dice, si a la cuarta parte de un medio se le resta el triple de menos 1 partido en 9, ¿se obtiene? Recuerda que cuando hablamos de la cuarta parte estamos hablando de una división. Por lo tanto, debemos dividir nuestra fracción en 4. Por otro lado, recuerda que cuando hablamos del triple de un valor, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 3. Recuerda que ante cualquier duda y para hacer llegar el desarrollo de tus actividades, puedes hacerlo a cualquiera de los dos correos que aparecen en pantalla, tanto mío como del profesor Patricio Cruces, quienes estaremos siempre pendientes para poder ayudarlos y resolver cualquiera de sus dudas relacionadas con este u otro video tutorial. Nos vemos entonces en una
próxima tutoría, también en un nuevo video tutorial, ya llegando al final de nuestro año 2020. Un abrazo.